civiles. Bueno, vamos a platicar con Rubén Keosellán, él es el director editorial, pues de uno de los diarios en español más importantes, uno de los diarios quizá más leído por mexicanos, aunque no se imprima ni se edite en México. Y hablamos, por supuesto, del diario La Opinión de Los Ángeles. Rubén, gracias por recibirnos. Gracias, al contrario, bienvenidos a Los Ángeles y aquí a La Opinión. ¿Qué función tiene un periódico como La Opinión en una ciudad como esta, en donde pues tienes lectores de varios tipos, desde el migrante que hace muchos años está acá, incluso a lo mejor de segunda generación, es decir, que ya nació aquí, pero que tiene vínculos fuertes con su comunidad, o quien acaba de llegar? ¿Cómo entiendes el rol de un periódico como La Opinión en esta ciudad? Bueno, nosotros tenemos un periódico que el rol más que nada es un poco distinto al rol tradicional de los periódicos hispanohablantes en países hispanohablantes. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos una gran función y le llaman aquí empowerment, de fortalecimiento de la comunidad, de educación, de información. Y también un rol que aquí le llaman, que me parece muy interesante, que es un rol de advocacy, y es básicamente abogar por los derechos de la gente, ¿no? Este rol lo ha llevado La Opinión muy bien por 86 años, desde su fundación. Nosotros no somos un diario que se va a ganar un Pulitzer, por ejemplo, por revelar una unión o un tipo de atadura entre, por ejemplo, un concejal y el narco, por ejemplo. Ese no es el tipo de periodismo que se practica acá. Porque nosotros lo que queremos es realmente hacer que el lector de este periódico se vea reflejado en sus páginas. O sea, es un periodismo de servicio. Me preguntan ocasionalmente, bueno, ¿por qué trabajas en este oficio? Y la gente dice, por informar, porque yo le quiero dar un servicio a la gente. Yo le estoy devolviendo algo a la comunidad y nuestra gente lo necesita. Entonces Los Ángeles se ha convertido en una gran urbe aquí en Estados Unidos y representa la segunda ciudad donde existe una gran cantidad o como una segunda ciudad de un país de origen. Por ejemplo, la Ciudad de México y luego viene Los Ángeles. Incluso es que Guadalajara, Monterrey. Hay más mexicanos aquí que en Guadalajara. Correcto, mejor dicho. Pero aparte lo decías, Rubén, el mismo fenómeno ocurre para muchos países latinoamericanos. Correcto, está el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, el caso de Honduras. Y caso interesante, somos la segunda ciudad de croatas. Entonces, digo, nada relacionado con el periódico. Pero no me la imagino. Claro, eso te habla del perfil de la ciudad exacto, también. Exacto, que es una ciudad que está pues llena de diversidad y llena de conocimiento y llena de apertura, ¿no? Ahora, ¿qué momento está viviendo en ese sentido la ciudad y la comunidad, que lo platicamos antes de empezar? A veces se le llama latina, a veces se le llama hispana, pero ¿qué momento está viviendo? Porque sabemos que Estados Unidos viene pues saliendo de una crisis en donde ya no hay señales, digamos, ambiguas en la economía, por un lado de recuperación de algunos temas, en otro no tan optimistas. ¿Cómo percibes esta agenda en ese sentido? La agenda que específicamente... Lo económico, digamos, por el momento que vive los Estados Unidos. Pues un momento difícil. Yo no sé si estoy muy de acuerdo en que ya estamos saliendo de la crisis. Yo creo que la crisis está vigente, es actual. Las cifras lo demuestran, que hay una gran cantidad de desempleados. La gran mayoría de esos desempleados son de origen hispano, latino, y hablo en general, a pesar de que no me gusta esa nomenclatura, pero para definir al grupo de hispanohablantes que viven acá, han sido seriamente afectados por la crisis. Eso continúa, las marchas continúan en la calle. Casualmente ayer hubo una marcha del Occupy, de los indignados, en una campaña que está haciendo el presidente Obama para buscar su reelección y buscando recaudar fondos. O sea, la gente todavía se está manifestando, hay un gran descontento, la crisis continúa. Hay algún tipo de señales que como que quiere empezar a repuntar, pero la realidad es que la gente que se quedó sin empleo sigue desempleada. La clase media pues está empezando a deteriorarse todavía, no empezando, está continuando a deteriorarse. Entonces yo creo que esa crisis continúa y los grandes afectados de estas crisis han sido las minorías, ¿no? Y en el proceso político, digamos, ya platicaremos más adelante de lo electoral, pero hemos visto en los últimos meses, desde la aprobación de leyes, como el caso de Arizona y con sus espejos, digamos, en otros puntos de Estados Unidos, el incremento en las deportaciones, que de pronto esta imagen de que con los demócratas le va mejor
a la comunidad de migrantes, pues no necesariamente es cierto, y hay datos en la admisión de Obama que así lo muestran. ¿Cuál es la agenda en este momento? La agenda política de los hispanos. Sí, y en el tema migratorio particularmente, ¿en qué momento se encuentra? Pues se encuentra en un momento de preocupación, de gran preocupación, porque como bien lo apuntas, el récord de deportaciones ha sido elevadísimo, la separación de familias, que es lo que más nos afecta, ha sido muy grave, y la falta de aprobación al DREAM Act, que es una cosa tan importante. Y para aquellos que no saben cómo se desarrolla el DREAM Act, es aquellos jóvenes que llegaron a este país muy jóvenes, que no tienen papeles, sus padres no tienen papeles para laborar en Estados Unidos, son educados en este país, pero a la hora de llegar a la universidad es momento de partir, ¿no? Muchos de ellos pierden la oportunidad de educarse acá porque... O que es regresarlos a un país que en realidad no conocen. Correcto, por eso me refiero, tiempo de partir, o sea, ellos no son ni mexicanos, entonces como la canción, no son ni de aquí, pero tampoco son de allá, entonces tú devuelves a un joven de 17 años que llegó aquí a los 2 años de edad, que pues habla español pero no habla muy bien, y lo regresas a México, tu familia es de Aguascalientes, y en nunca han ido a Aguascalientes, regresas, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo soy americano, soy estadounidense, déjenme regresarme. Y entonces no los quieren allá, o sea, sí los quieren, los aceptan, pero se sienten como extraños. Y este DREAM Act es una puerta, una ventana, digamos, de cómo incorporarse, entre otras cosas, por la vía de la educación. Por supuesto, o sea, los políticos hablan mucho de que el gran, dicen, equalizer, el que va a dar la igualdad a todos, es la educación, lo que cuando llegas a competir con alguien, el nivel de educación es lo que va a hacer la diferencia en cómo te ven en este país. Pero si ese nivel de educación se cierra para una gran cantidad de hispanos o de inmigrantes, pues como que ya no hay esa equidad de la que se está hablando, y esa competencia me parece que es muy injusta, ¿no? Hablábamos del tema migratorio, y desde México se ve con mucho interés también estos fenómenos que están dando. Este endurecimiento de las políticas en las deportaciones, combinado con variables como la inseguridad en parte de la frontera, el cruce hacia Estados Unidos, junto con las variables económicas, que sabemos que cuando crece la economía de Estados Unidos, pues también crece su atractivo. En la medida en que hay menos empleo, también hay menos migración, porque nadie se cruza, digamos, si no es para buscar empleo, justamente. ¿Cómo se están retratando todos estos fenómenos en la comunidad? ¿Cómo se están viviendo? Esta idea, por ejemplo, que se cuenta de una suma cero en la migración entre los que están llegando y los que están regresando a México, ¿se está viendo reflejado en la comunidad? Sí, por supuesto. Y yo creo que hay una falta de entendimiento entre cuál es la realidad del flujo migratorio desde la perspectiva real de cifras y lo que el gobierno está representando en los debates. Por ejemplo, ¿por qué? Porque sabemos que ha bajado, y las cifras lo demuestran, la cantidad de inmigrantes mexicanos y de centroamericanos que están ingresando a Estados Unidos ha bajado considerablemente. Eso no se debe a las medidas que ha tomado el gobierno para prevenir y para tapar la frontera y hacer barras, como lo venden, tapar túneles. Eso no es cierto. Han bajado porque, como bien lo apuntas, la situación financiera ya hace que este país no sea un lugar tan atractivo. Están viendo más oportunidades. O sea, emigrar a Estados Unidos es una última oportunidad que tiene la gente porque no tiene otra opción. O sea, yo no tengo opciones en mi país, voy a buscar horizontes en el norte. O sea, es un resultado como estoy desesperado, no tengo otra opción, tengo que alimentar a mi familia. Antes de cometer un crimen voy a ir a chambear a Estados Unidos. Bueno, qué padre, quieres sostener a tu familia. Cuando lo está aquí se va reduciendo por la situación financiera, la gente deja de emigrar. Eso es obvio. El gobierno lo ve de una manera distinta, y el gobierno no entiende que realmente la gente que viene acá viene a aportar. La gran cantidad de inmigrantes latinos, mexicanos, centroamericanos, americanos que vienen a este país pagan sus impuestos de una manera religiosa, a pesar de que no tienen un número de seguro social, recurren a un Taxpayer Identification y con eso pagan sus impuestos. O sea, son indocumentados, no los toleran, no les deben de dar trabajo, pero sin embargo esta gente contribuye constantemente al país. Además del pago que hacen vía el consumo. Por supuesto. Que esa es otra forma de pagar impuestos. Contribuyen a la economía también. Claro. O sea, ¿qué serían de todos los lugares si nuestra gente no se pusiera a recoger lechuga y a recoger fresas en la ciudad de Oxnard, aquí en California, en el Valle Central de California, o pelando pollos en Atlanta,
O sea, hay un gran flujo de gente que hace el trabajo, y lo vuelvo a decir y todo el mundo lo sabe, pero es una realidad que nadie más está dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque hay un cierto nivel de explotación, porque son salarios muy bajos, son por debajo de la ley, no están reglamentados, pero nuestra gente está dispuesta a hacerla porque está desesperada. Sin embargo, los ataques son fuertes contra esta gente, sin entender que esta gente es la que le está dando de comer a una gran cantidad de este país. Estamos platicando con Rubén Keosellán, director editorial del periódico La Opinión, y decías al principio de la entrevista que una de las funciones del diario es el empoderamiento, ¿no? El darle a la gente herramientas para que entienda un poco cómo influir. Y eso pasa también, como periódico, por tener capacidad de interlocución con los actores políticos, por el alcalde, por el gobierno estatal, por los congresistas. ¿Cómo es la relación de un diario como este con las fuentes? ¿Cómo te ven? Pues mira, ha sido una relación de evolución. En un principio era, ustedes son un diario hispano, son un diario de minoría. Y el argumento que yo he traído a este periódico es que yo soy un periódico que le llaman aquí de mainstream. O sea, que le llegamos y cubrimos la información al igual que la puede cubrir el New York Times o el LA Times. La diferencia es que yo publico en español. Pues ustedes tienen al grupo al que quieren llegar. El LA Times tiene un grupo concreto al que llega, ¿no? Tiene su línea editorial. Bueno, yo tengo mi línea editorial y yo publico en español. Yo tengo al grupo al que yo llego. Claro. Sin embargo, la información, por la cantidad de gente que vive en este país, que habla español, es muy pertinente a ustedes también. Entonces, como consecuencia de eso, nuestra página editorial, nuestro editorial de fondo todos los días también aparece en inglés. Para que no haya duda que lo entiendan. Para pues. que ellos sepan exactamente qué es lo que se está escribiendo en este periódico sobre los temas que nos atañen a todos, porque no vivimos separados de la comunidad, vivimos en una comunidad súper integrada. O sea, la cantidad de hispanos que vive acá representa uno de cada 3 hispanos, en California es hispano. 1 de cada 3 personas, entonces estamos mezclados por todos lados. Es importante que lo entiendan. Entonces, ¿cómo interactuamos? Volviendo a tu pregunta. Diálogo constante, batallando constante, buscando los derechos de tener los mismos accesos que tienen los otros medios, y hemos hecho grandes avances. ¿Qué tiraje tiene el periódico? Ahorita estamos tirando aproximadamente 100,000 ejemplares. ¿Y en internet? Mira, estamos hablando aproximadamente de unos 3 millones de usuarios, pero para toda la cadena de Impremedia. Ya, que es este grupo, digamos, que tiene medios en todos los Estados Unidos, en esas ciudades, enfocado justamente en la comunidad, ¿no? Correcto. Platicábamos hace rato de los mexicanos que viven acá, y hoy se da un año en el que se están viendo 2 procesos políticos muy interesantes, en México y en Estados Unidos. Y en el caso mexicano, bueno, pues habrá en poco más de un mes una elección presidencial. ¿Cómo se cuenta esta historia para el lector de Los Ángeles, de La Opinión? ¿Y qué tanto peso tiene? ¿Qué tan pendiente, qué tan relevante es para el lector? Que por un lado, me imagino, pues tiene vínculos con su país, pero por el otro también está viviendo una realidad día a día donde le interesa qué pasa con los empleos en Los Ángeles o con la política migratoria en California. Podría ser como un microcosmo lo que estamos viviendo con las elecciones, con la realidad del mexicano. Hablemos concretamente del mexicano. Aunque tienes lectores de otras nacionalidades también. Por supuesto. Pero en este caso creo que el caso mexicano aplica muy bien por la coyuntura, ¿no? Por lo que mencionas de las elecciones en México. Quieren ver que los candidatos se refieran a ellos. Se molestan porque no hay un esfuerzo real y concreto para hablar de la gran cantidad de inmigrantes, lo que representan sus remesas, lo que representa, porque siguen siendo paisanos, viven acá y muchos de ellos, como bien apuntas, no tienen papeles para laborar acá. Entonces, les duele ver, y esa es la pregunta que yo les he hecho cuando ha venido aquí, algunos de los candidatos han venido, no todos. La pregunta es esa: ¿qué van a hacer para los paisanos? ¿Cómo están tratando a los paisanos que viven acá? Y todos hablan, pues, que una gran prioridad y todo, pero a la hora de los debates, a la hora de cuando llega el momento de discutir y hacer algo por ellos, no se ha hecho. El esfuerzo del voto en el extranjero ha sido realmente malo. ¿Porque ha faltado promoción? No, yo no sé si es promoción. Yo creo que para poder hacer que las cosas funcionen bien hay que tener un entendimiento muy profundo del comportamiento de la gente. Yo creo que no hay un comportamiento o un entendimiento total del comportamiento. Tú lo apuntabas cuando hablamos fuera de micrófono sobre la realidad del inmigrante. Yo creo que hay una falta de conocimiento de cómo se comportan, qué hacen.
y eso no se ha dado. Por otro lado, el gobierno estadounidense en sus elecciones ha hecho un trabajo un poco más sesudo de llegarle al inmigrante y se ha vuelto un tema importante en las elecciones. O sea, poco a poco ha ido creciendo ese ambiente y ha logrado llegar a un punto interesante donde han logrado atraer a una gran cantidad de votantes, ¿no? De votantes latinos. Hoy, la portada de hoy, la opinión me llama la atención porque es la visita de Barack Obama a Los Ángeles y dice la nota, viene a reunirse con sus amigos ricos a la casa de George Clooney a un evento de recaudación de fondos. Me llama la atención porque conecta muchas variables, conecta la idea de la riqueza, de a quién le viene a hablar el presidente, cómo está viviendo hoy el migrante y la comunidad, el proceso político, le gustan los demócratas, ve con preocupación los republicanos, han crecido los republicanos. ¿Cuál es tu percepción, Raúl? Pues depende de qué estado estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la Florida, pues evidentemente hay una gran atracción con los republicanos. Hablas en California, California no es un swing state, no es un estado de columpio, es casi siempre y va a ser en términos electorales presidenciales, ¿no? No necesariamente así para otros puestos, es demócrata, ¿no? Pero hay un gran descontento y una gran molestia con las políticas de Obama porque ha hecho muchas promesas y sin embargo, como bien lo apuntas, ha sido récord sus deportaciones. Ha sido tibio con respecto al DREAM Act y también ha molestado o ha fastidiado a otras minorías dentro del estado de California que están dudando incluso en votar por él, ¿no? Incluso, por ejemplo, te hablo específicamente del caso de la promesa que él hizo al pueblo armenio del reconocimiento del genocidio. Eso no lo ha hecho tampoco y eso tiene una gran cantidad de armenios, que es una gran mayoría en California. Y que le puede pasar factura ahora en noviembre. Le va a pasar factura en noviembre y los latinos y los hispanos le van a pasar factura también. Entonces no hay un matrimonio muy sólido. Lo que han hecho los republicanos, lejos de traer ese grupo que está molesto con Obama, pues le han dado palo tras palo y la gente dice, pues ¿sabes qué? Tampoco, ¿por qué? Entonces ahora ¿qué va a pasar? Apatía. Hay una gran apatía. Que es el peor de los mundos, quizá, ¿no? Pues sí. Es decir, si ninguno está peleando por el voto, pues pierde peso ese voto, pues porque tampoco se ve justamente con los republicanos. Pues sí, pero lo hacen de una manera tibia, ¿no? Hacen promesas que no cumplen. Por un lado los demócratas, por otro lado los republicanos. Por un lado le están dando un palo o están agarrando a palos al latino, están hablando mal de él en los debates, pero por otro lado Marco Rubio lanza un DREAM Act. Entonces, como que mandan un mensaje que sí nos interesa, pero primero déjame amarrar el voto blanco, el voto anglosajón, y luego hablamos ya del voto latino, ¿no? Dos preguntas finales, Rubén. El momento que vive el periódico, como todos los periódicos del mundo, porque hemos hablado con Hilda García de Imprimedia también y con muchos otros colegas en México y en Estados Unidos, cómo hay múltiples procesos. La publicidad se está alejando un poco del papel, pero no se ha mudado con la misma velocidad a las plataformas de Internet. El momento económico tampoco es boyante y entonces eso se refleja también en los presupuestos que van destinados a los medios de comunicación. Los medios incluso hoy tienen una competencia enorme porque las redes sociales y otras plataformas también están rivalizando a los grandes medios por su atención. ¿Cómo ves tú todo este proceso de cambio que hoy está viviendo en los medios de comunicación? Lo veo muy interesante, lo veo con una tremenda oportunidad. Creo que la gente joven que quisiera ingresar a esta carrera es un punto fundamental y vital para poder hacerlo. Lo que necesitamos como medios es tratar de hacer periodismo de altura, periodismo de calidad, periodismo transparente, serio, saber servir a nuestras comunidades, comprender mejor a nuestras comunidades, pero no solo comprender a las comunidades como tal, sino entender sus hábitos de consumo y llegar de la mejor manera posible. La información sigue, la gente sigue leyendo, la gente sigue buscando información. Es tratar de ser creativos, inteligentes, anticipar qué es lo que viene y darles la información de la mejor manera para sumarse a la forma en la que consumen información. Entonces es una coyuntura preciosa, son momentos muy emocionantes, quizá el más emocionante que yo he vivido en este mundo, que ya son muchas décadas, pero muy, muy divertido. Y en ese sentido, para terminar, Rubén, ¿cómo te imaginas el periódico en unos 10, 15 años cuando vemos procesos, por un lado tecnológicos, por otro demográficos, interesantes, donde pues ya es la primera minoría en los Estados Unidos, donde quizá también se van, no sé si te imaginas como grupos cada vez más con identidades propias o que se vaya dando nomás una mezcla? ¿Qué estás pensando para los próximos 15 años? Porque en este negocio del periodismo tienes que resolver lo que vas a publicar hoy, la portada de mañana, pero también lo que viene para adelante.
Mira, lo que pasa es que yo ya no separo entre el periódico y lo que hacemos en línea y lo que hacemos y yo ya estoy visualizando a una audiencia en general y realmente la forma en la que se distribuye la información es indistinta. Uh-huh. A mí lo que importa es dar información relevante, entendiendo el hábito de consumo. Si esto se manifiesta a través de un periódico impreso, adelante, se manifiesta a través de una tecnología que quizá ni conozcamos ahora, pues so be it, que sea lo que tenga que ser. Lo importante es la creación de periodismo, de contenido relevante para tus comunidades, y eso es donde creo que va a ir este oficio. Pues Rubén Cosella, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, a ustedes, y mucha suerte. Gracias.